cómodo sillón con un gran autor, actor, con una historia inmensa en lo que es el teatro. Y me pareció fundamental poderme reunir con él hoy, porque además el próximo sábado va a estar haciendo una función especial en Buenos Aires. 22 de agosto. Y él toma esta fecha, dramaturgo, actor, psicoanalista, para enlazar la poesía y la historia. Así que le damos la bienvenida al cómodo sillón de las entrevistas a Sabatino Cacho Palma. Bienvenido y gracias por estar en Poco Ruido muchas veces. No, gracias a vos, Patricia. La síntesis que hiciste es muy precisa, muy pertinente. Es así, es un entramado de poesía y verdad. Si te contara, bueno, no sé si grande, pero sí mucho trabajo en el arte, en el teatro, en el psicoanálisis. También como escritor, ya llevo 5 décadas en esto, digamos, lo que no es poco. Pero bueno, si hubiera la síntesis de la búsqueda tiene que ver con la poesía y la verdad, exactamente. Eh, y no son una sin la otra. La verdad requiere de una estructura poética y la poesía es el mejor modo de hacer pasar una verdad. Así que bueno, has dado en la tecla. Sí, además tu historia en Rosario, quiero decir que él en este momento está en Rosario y el sábado va a estar haciendo función, el próximo sábado va a estar haciendo función en Buenos Aires. Eh, Tu historia en Rosario con tu grupo teatral, aquel famoso de Orígenes, hasta Pablo Razuc con esa obra maravillosa sobre la vida de Federico, bueno, te entrelazan constantemente y te han llevado por el mundo entero con esta tu pasión, tu oficio, yo Mira, digo, porque profesamos fe, porque, ¿no? La profesión es porque por, profesamos fe en nuestra tarea de actores y dramaturgos, sería seguro. eso. Mira, ahí aparece el tercer elemento fundamental que tiene que ver con lo transitorio, con lo efímero. Vos sabés que uno de los modos en que los griegos se referían a sí mismos, separándose del plano divino, se llamaban los efímeros. Y bueno, la transitoriedad es desgarradora por momentos, pero también es el modo que tenemos de poder vivir y apreciar la vida. Si la vida fuese eterna sería insoportable, viviríamos melancólicos como es una especie de Drácula chupasangre en un mundo que para colmo está lleno de chupasangre. Entonces, bueno, en eso de lo transitorio, el teatro que ensayo, que busco, tal como vos decías, El Camino de la Fuente y unas cuantas obras más que se deben contar en más de 50 ya en mi vida, eh, son siempre trabajos en proceso, trabajos inestables, nómades. Nunca llegó a algo establecido. Y Pablo lleva casi 200 funciones con El Camino. Yo con 22 de agosto ya estoy llegando a las 50. Y yo te aseguro, te lo aseguro, cada función es un estreno. ¿Por qué? Porque salimos a buscar otra vez, salimos a encontrar, salimos a ver qué pasa, qué nos pasa a nosotros, qué le pasa al público, en ese mágico aquí ahora del que hablaba el maestro Stanislavski y que es un concepto fundamental, pero también con esa estructura del ritual que tiene el teatro, que sigue siendo un rito presencial de encuentro y de celebración. Entonces, eso hace que cada obra siempre esté construyéndose, desarmándose y volviéndose a hacer cada vez. De hecho, bueno, como vos decís, ahora el 23 de marzo, que no es cualquier fecha, y que me han invitado especialmente a hacer una única función en Buenos Aires, En el para mí Teatro es un estreno. Machado, déjame decir, en el Teatro Machado, que está ahí en Sí, Machado 617, cerquita del Parque Centenario, y que se pueden exacto, ya reservar por alternativa teatral. Vamos a decir, esto va a ser exacto, el sí, sábado sí. 23, que es prefecha a las 9 de la noche. Eso va a ser un momento de encuentro muy conmovedor, ¿no? Porque yo, perdóname, pero me parece que en este momento, donde la cultura está en peligro, en el estado Sí. en que está, hablar de teatro y de esta fecha, además tan especial, que es el 22 de agosto, que así se llama la obra, nos hace un entramado sumamente necesario para estar presentes haciendo ceremonia en esa ceremonia el 23 contigo. Gracias. Mira, la cultura peligra porque estamos en peligro.
Hay una película memorable de Wes, el director australiano, que se llama El año que vivimos en peligro. Ay, sí, Este, por ahora, es el año que vivimos en peligro y estamos todos en peligro. Lo que pasa que para justamente consolidar el terror, consolidar la opresión, consolidar el saqueo, es necesario, antes que nada, detener esa fuerza imparable, esa fuerza contundente que tiene el movimiento cultural argentino. Y cuando hablo de cultura, hablo de literatura, cine, plástica. Es decir, hay una historia memorable de grandes acontecimientos y de una profunda solidaridad, generosidad y dando cuenta del entramado histórico, social, político argentino que les corresponde a la cultura. Entonces, socavar a la cultura, de alguna manera demoler la cultura, es el mejor modo que saben que con el que cuentan para poder aplicar este sistema feroz. Es decir, se la agarran con la cultura porque saben que es la la, resistencia. la presencia evidente de un modo de pensamiento solidario y esencialmente humano. Sí, entonces, destruir eso es justamente que no haya ninguna barrera para la destrucción, ninguna barrera para que haya reflexión, pensamiento, para que haya modos de encontrarnos y de cuidarnos, ¿no? Es decir, la cultura, en definitiva, hoy nos cuida. Por eso hay que eliminar a ese que puede cuidarnos, ¿sí? Ujú. 22 de agosto. ¿Por qué 22 de agosto? Qué fechitas, ¿no? Mira, ¿Cómo contamos esto, 22 de agosto sin expoliar la historia, ¿no? Esta palabra nueva que se usa tanto, pero no quiero contar que el asesino es el mayordomo. bien, claro, mira, primero, como escritor y como artista, no es que yo estoy pensando a ver qué tengo que hacer para pegar, qué es lo que le gusta a la gente, no hago ninguna cuestión estadística. Cuando tengo tiempo y no sé bien por qué, algo me llama, me convoca, siento un llamado, y este llamado fue, ni bien terminó la pandemia, incluso hablamos con Pablo Razuk para reflotar el camino de la fuente, que sufrió mucho durante la pandemia, como tantos artistas, y Pablo Oh, me dice, tenemos que encontrar y volver al ritual, tenemos que encontrar algo más. Y me puse a mirar adentro y fueron saliendo acontecimientos claves en mi vida y que era el momento de sacarlos a luz para poder hacer con eso esto de celebrar tantas marcas, tanta transmisión, tanta deuda que tengo con mi pasado, con los que me ayudaron a hacerme y a construirme, y también a saber, como te decía recién, cuidarme y defenderme, ¿no? Por eso también puedo seguir y estar vivo hoy y estar con todo el deseo en la piel. Y apareció bueno, un 22 de agosto de 1972, teniendo 14 años, cursando tercer año en una escuela muy burocrática, muy fascista de Rosario, sacando a todos los alumnos a la calle para protestar por lo que ya sabíamos que era una masacre. ¿Cómo un muchacho de 14 años sabía lo que era una masacre y sabía lo que era un preso político? Y esa era la magia de los 70. El que vivió los 70 sabe que se debatía, se hablaba, se participaba en la música, estaba el rock nacional, en la radio, había programas de radio sobre todo a la madrugada que eran memorables. Curiosa Noche de Badía, por ejemplo, que yo no dormía para escucharlo, donde uno se informaba, se interesaba y sobre todo se discutía, los estudiantes discutíamos. De hecho, el año siguiente tomamos la escuela con justas razones, ¿no? En el 73. Entonces, bueno, esa es este una primer 22 de marca. agosto entonces es Trelew en tu historia. Estreleu, Estreleu es mi comienzo Masacre. a la toma de conciencia, a decir, bueno, estamos en una lucha, estamos en un país plagado de violencia Ujú. y ¿qué voy a hacer? ¿Qué posición voy a tomar? En la obra, claramente, en un momento me dirijo al público preguntándole, pocas veces me dirijo al público, pero hay momentos puntuales donde le pregunto cómo queremos vivir, qué estamos dispuestos a hacer. Es un momento muy climático de la obra, ¿no? Llegar a esa pregunta, porque hay que llegar a esa pregunta para formularla con el alma.
Y tiene que ver con eso, ese 22 de agosto de 1972 yo tomé una posición que fue inclaudicable y que se mantuvo en estos ya más de 50 años, 52 para ser exacto. Y bueno, y por esas cosas de la vida, el 22 de agosto de 1980 debuto como actor profesional en Rosario con una obra que fue una cosa impresionante, fue una conmoción en la ciudad, luego en el país, que se llamó ¿Cómo te explico?, dirigido por la querida Chiqui González. Y es una creación colectiva donde contamos cómo había sido nuestra adolescencia en las dictaduras, cómo habíamos pasado la adolescencia. De hecho, el protagonista era un mudo, ¿sí? En esa obra hablábamos del sexo, hablábamos de la amistad, hablábamos del juego, pero hablábamos sobre todo de la censura, de lo prohibido, de lo que no se podía ni decir, ni expresar, ni cantar, y por eso la obra era también un canto. De hecho, me acuerdo que en el 80, cuando la estrenamos, participaron Baglietto, Fito, que era un niño, Rubén Goldín, sí, toda la trova rosarina que Toda todavía la estaban trova acá. rosarina te iba a Sí, decir, no estaban todos sí, sí, ahí. estábamos todos ¿Cómo te trabajando explico? juntos en nuestro grupo que se llamó Discepolín, que marcó todo un hito en la cultura de Rosario. De hecho, todos ellos tocaron en Discepolín antes de hacerse famosos. En nuestro teatrito hacíamos la obra de teatro y después uno de ellos cantaba, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo te explico? También es un 22 de agosto. Pero si la búsqueda es lo testimonial, lo biopolítico, no lo biográfico, lo biopolítico, es decir, una vida atravesada por la historia, así como me enseñó alguna vez el gran Tato Pavlovsky, uno de mis maestros. Eh, Como el cuerpo puede soportar la simultaneidad de la serie de sucesos que nos habitan y habitan a lo comunitario, ¿no? Como el actor se ofrece ahí como un medium, ¿no? Bueno, y entonces aparece la necesidad de la poesía, César Vallejo, por una anécdota también muy personal, haciendo la residencia de psiquiatría en los años 80 también, me encuentro con un asilo que era lo más parecido a un campo de concentración. Los pacientes no hablaban, no se expresaban, solamente babeaban, llenos de medicamentos, pidiendo yerba y cigarrillos todo el día. Eh, Ahí creamos un sistema de tallerización del hospital donde los pacientes de golpe empezaron a tener talleres todos los días de teatro, de murga, de literatura. Y en un taller de literatura conozco a alguien que luego va a ser mi paciente mientras estoy en el psiquiátrico, César. Y César empieza a escribir. Todos los días traía un poema, traía un relato, traía un ensayo. Y un día, entre tantas cosas, pasa un poema maravilloso y pone César. El poema era de César Vallejo y nos enteramos mucho después cuando lo presentamos en un congreso en Cuba. Yo conocía la obra de César Vallejo, pero no conocía ese No, qué poema. terrible. Y cuando vuelvo me encuentro con él y él se ríe, no me da ninguna explicación, nunca me explicó si él realmente hizo propia esa poesía, si fue un plagio, si fue un sueño, si se creyó Vallejo. Y con esta pregunta arranco en la obra también, porque la obra la narra ese loco César, ¿no? Al que rescaté de mis recuerdos. ¿Cómo lo rescaté de mis recuerdos y cómo se junta con Vallejo? Ya te conté. Pero acá aparecen dos fenómenos que yo no esperaba que se suscitan cuando uno entra en esa especie de inspiración creadora, ¿no? En eso que no se sabe en qué momento del sueño o del duermevela o del despertar aparece algo que uno había olvidado y de golpe emerge. Oh, Eh, el César contó exacto. en una En el sesión. momento justo. Sí, claro, César contó en una sesión de este taller literario, eh, en primera persona, la experiencia de las terapias, que no se debería llamar terapia, de la agresión, de lo electroconvulsivo, lo que se llama popularmente electroshock. Lo contó en primera persona, yo lo había olvidado completamente. Yo le pedí que lo escriba, nunca lo escribió y me dijo, eso lo tiene que escribir usted, doctor. Doctor, me decía, porque usted, doctor, con eso le va a enseñar a los otros doctores lo que no tienen que hacer. Todo eso me lo olvidé y de golpe me apareció esa imagen y escribí recién ahora, para esta obra, escribí ese relato. ¿Sí? Eh, Bien, ese es un aspecto sorprendente,
porque fue como una epifanía que yo tuve, de algo silenciado y callado en mí durante casi 50 años. Vuelve. O Y la sea que otra, sí, fusionamos estos tres puntos que vos nombrás, a César, por Vallejo, pero César también, tu César, paciente, la política en función de aquello horroroso que nos pasó con Trelew, ¿sí? Y el otro 22 es tu estreno, tu nuevo comienzo, que eran como dos cosas en el 80, ¿no? Empezar a trabajar como actor en Como te cuento y vos haciendo tu residencia como psiquiatra. Esto se junta en este poema y en esta poesía de actuación que vas a hacer junto con tu hijo el sábado sí, 23, ¿verdad? Hay un justamente elenco con mi ahí. hijo Lautaro, pues necesitaba a alguien muy confiable que pudiera sostener toda la técnica de la obra, es decir, luz, sonido, proyección, y ¿Mm? intervenir, porque justamente como es un actor que ha perdido su sala y que necesita hacer su pasada, este técnico tiene que desarmar, tiene que comprometerse con que hay que dejar el espacio vacío, pero al mismo tiempo necesita dejar que este viejo actor cuente su historia. Busqué quién podía hacerlo y cayó mi hijo que hace 11 años que hace teatro, empezó a los 14, que nunca hizo nada conmigo, que ni siquiera me escuchó a mí dónde debería estudiar o con quién formarse, ha hecho su propio camino y aquí nos encontramos, pero por este rito ancestral de la transmisión. Es decir, él se hace carne de recibir una historia prestada, como él mismo dice, él cierra la obra, porque ese técnico va interviniendo, interviniendo y se va apropiando de la obra, que ese es el legado, ¿no? Bueno, estos chicos de 25, como tiene él, toda una generación que tiene tiempo para apropiarse de una historia y hacer algo mejor de lo que hicimos nosotros. Y hay un Pero no quiero elemento, irme, no perdóname, quiero pero irme sin... quiero Sí, señalarte sí, una dale. cosa que es muy importante para los tiempos que estamos atravesando, porque las salas de teatro están muy preocupadas con todo lo que está pasando aquí en Buenos Aires con Proteatro. Me imagino que también en Rosario deben pasar las mismas cosas, Es que es peor, en esta Rosario es peor. economía, muchos teatros se están cerrando. Y entonces Sí, este lo sé, es otro elemento que yo le sumo a la obra, que es este viejo actor que se niega en algún punto a dejar esa sala de teatro y exacto. hay un técnico que puede comprender, digamos, yo lo vería como lo que era y lo que va a ser, el futuro que necesitamos para que los teatros no se cierren, ¿no? Lindísimo, Patricia, porque esa es la idea. Son dos soñadores, que uno joven y otro viejo, que resisten en ese espacio, ¿no? Por eso te hablaba de la poética de Pavlovsky, de Rojos Globos Rojos. No, Y sí, también, claro, y también la pérdida de la sala es algo permanente en el interior del país. También en Buenos Aires, Pablo acaba de perder una sala hermosa que es Corintio. sí, Es con la decir, pandemia. esto está también en la carne, en la historia de un actor del interior, un actor que hace giras, que de alguna manera es nómade, lleva esto de tener que dejar un espacio, que yo te aseguro, mira que tuve muchas mudanzas, es incomparable con una mudanza. Porque una mudanza siempre, aunque uno retroceda, es una expectativa, es un nuevo lugar. Lo otro, perder un Claro. teatro es perder un sueño, es perder un deseo, es perder la Dejar los novia amada duendes o el novio ahí, amado. quedan ¿Sí? los duendes en ese lugar, ¿no? Uy, por Quedan Dios, pegados sí. a las paredes, es muy Sí, doloroso. sí, sí. Te quiero Mira, no, contar ese otro suceso, sí, me porque das no un tengo mucho minutito. más tiempo, ¿sabes, Sí, Cacho? Se me el está, otro se te- hallazgo que tengo, que es una epifanía, ¿cómo conozco yo a César Vallejo? Lo conozco mucho antes que mi paciente César. En el año 73, la Negra Sosa graba un disco memorable, Traigo un pueblo en mi voz, y canta un poema de Vallejo, que es A mi hermano Miguel. Sí. Ah, bien, hasta entonces yo sabía que el hermano Miguel, que el hermano, los hermanos, los tantos hermanos iban a estar presentes en la obra todo el tiempo. Lo que no sabía, que Miguel Vallejo fallece un 22 de agosto Tan de sello, 1915. 22 de Cuando me agosto. cae esa fecha, porque voy a buscar, digo, a ver quién fue Miguel Vallejo, qué edad tenía César, estaban todavía en Santiago de Chuco, dónde estaban, me encuentro con eso. Entonces ahí la obra tenía que ser 22 de agosto. Sí, Incluso una todos me cosa. decían, los que hacen marketing y todo eso, y el que me hizo el afiche me dice, no le ponga 22 de agosto, porque va a aparecer una fecha, la gente se va a confundir, va a decir como 22 de agosto, el 23 de marzo, digo, pero no se puede llamar de otra manera, No puede no tener se otro puede nombre. llamar de otra manera.
Eso te Así quería que contar. estemos atentos. El próximo sábado, 23 de marzo, porque para que no... 23 de marzo es el próximo sábado, acá en Buenos Aires, en el Teatro Machado, que queda en Antonio Machado 617, ahí bien cerquita del Parque Centenario, van a estar con esta maravillosa obra que tanto nos convoca en todo lo que nos está sucediendo y en una poética increíble, esta obra que ya ha girado por el mundo, yo sé que estuvo en Europa, hay mucho viaje en todo esto, ¿no? Van a estar Cacho Sabatino, Cacho Palma y su hijo Lautaro Palma haciendo 22 de agosto. Así que ahí nos tenemos que encontrar todas y todos para disfrutar. Se pueden reservar las entradas por las entradas son súper accesibles, un Esa precio era la idea. increíble. Se Esa era la pueden idea. reservar por alternativa teatral o llamar al teatro o, bueno, búsquenlas en la alternativa teatral. Igual ya van a ver que está en mi Facebook toda la información y en mi Instagram. Me quedé sin tiempo, Cacho Sabatino, Gracias, Cacho querida. Palma, Rosarino, Gracias, teatrero, gracias. psicoanalista, psiquiatra, escritor, director, actor, un gran hombre de mucha acción. Te agradezco muchísimo que hayas estado Yo te acá. agradezco. No me quedé sin tiempo, así que por eso, pero Bien, bien, quería que bien. pudiéramos charlar Pero un lo ratito. vamos a ver el sábado y vamos a Nos seguir vemos el charlando sábado sobre esto. 23 para Me va a disfrutar encantar. del 2 de Y sí, yo creo agosto. que la mejor manera de tener la reserva asegurada es por alternativa. Y hay una demanda importante porque, bueno, nosotros hicimos temporada el año pasado en Buenos Aires, estuvimos 2 meses en el extranjero, nos despedimos a sala llena en Buenos Aires y quedó la expectativa de seguir viendo la obra. Así que Bueno, esto es un nuevo entre y vamos a ver, de acuerdo a cómo nos vaya, volveremos a Buenos Aires. Pero sí, bueno, por lo pronto tenemos temporada en abril en Rosario, donde también hay más expectativa todavía con estos locos rosarinos, ¿no? Que anduvieron por España y que trajeron tan lindas críticas y comentarios, ¿no? gracias, Gracias Sabatino, a vos. muchísimas gracias por haber estado aquí en Poco Ruiz muchas veces. Buenísimo. Hasta muy pronto. Besos y muy agradecido.